Ya empezó la sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos que preside la congresista María Elena Foronda. Veamos. Especialmente la palma aceitera en la comunidad de Uchungia. Este evento fue coorganizado junto con la FECONAU, que es una federación de comunidades nativas de Ucayali, y en coordinación también con la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y el Grupo Parlamentario Indígena. Conclusiones de este evento, y creo que eso es lo central de mi información, es que en Uchungia, que es una de las comunidades en donde por lo menos 11.000 hectáreas de bosque primario fueron o están siendo deforestados sin ninguna intervención del Estado, especialmente de entidades de nivel nacional. Y la preocupación de los hermanos indígenas, de los pueblos Shipibo en específico, es cómo es que existiendo un plan nacional de sostenibilidad de la palma aceitera, ellos no hayan sido consultados al respecto, no haya existido un plan de consulta al respecto, y entonces hacen una solicitud, lo cual yo traslado aquí a la comisión para que la comisión pueda oficiar al Ministerio de Cultura y a las entidades correspondientes en aras de que este plan sea consultado con los pueblos indígenas. No han accedido al documento oficial, se desconoce de su contenido, mencionan, y entonces es importante que los pueblos participen también de un proceso de información sobre lo que va a implicar este cultivo de palma aceitera. Lo segundo tiene que ver con la titulación de las comunidades. La comunidad de Uchungia a la fecha no cuenta con título comunal, y entonces el pedido de ellos es que Uchungia sea titulada. Mientras una comunidad no está titulada, considero, congresista, y creo que es parte del debate de esta comisión, no se pueden otorgar ningún tipo de concesión o licitación para extracción de cualquier otro tipo, y en este caso para el cultivo de palma aceitera, siendo las comunidades posicionarias de estos territorios aún no cuentan con este título, además que siempre han estado abogando por la seguridad jurídica de sus tierras, de sus territorios. Esos dos puntos me parece importante, y lo tercero que ya nosotros vamos a encaminar tiene que ver con una moratoria para parar por un tiempo el cultivo de palma aceitera, sobre todo en bosque primario y tratándose de tierras comunales. Creo que eso es relevante para el país, puesto que la Amazonía es casi que la reserva y el pulmón único que tenemos para garantizar un ambiente sano, y pudiéramos hablar de la aportación que tiene el país en aras de mitigar el cambio climático. Eso concretamente yo le agradezco la escucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Pariona. Felicitarlo por la iniciativa que han tenido ustedes en este importante tema que es de interés de la comisión, y por los derechos también de los pueblos indígenas en el marco de un desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Solicitaría, si es que así están de acuerdo los demás congresistas, nos pudiera alcanzar un informe con las propuestas, de modo que pudiéramos incluirlo en una próxima reunión como parte de la agenda de la comisión. ¿Algún otro congresista que quiera realizar un informe? Señores congresistas y señora congresista, cumplo con informarles que en el mes de febrero hemos realizado 2 audiencias descentralizadas, una en Huaraz el viernes 10 y otra en la ciudad de Chimbote el sábado 11. En ambos casos, para recibir los pedidos de la población u organizaciones sociales que puedan darle mayor fundamentación a las iniciativas legislativas que son presentadas en este Parlamento. En ambos casos hemos recibido los pedidos de la población, y las actividades fueron muy exitosas, por cuanto además de recibir las preocupaciones de la población que asistió masivamente, se presentaron los predictámenes correspondientes a los proyectos sobre protección de cabeceras de cuenca y de gestión sostenible de las zonas marino-costeras. Contamos con la aprobación de la congresista Mari Melgarejo, a quien agradecemos por su presencia. Habían otros congresistas de la comisión que habían confirmado, pero finalmente por las agendas no fue posible. Estuvieron también los alcaldes provinciales, distritales, y participaron de manera muy activa en la primera audiencia el señor Fernando León, viceministro de Desarrollo Estratégico y Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, y en la segunda sesión, que fue en la ciudad de Chimbote el sábado 11, la señora Elsa Galarza Contreras, ministra del Ambiente.
Pasamos a sesión de pedidos. Pueden formular sus pedidos verbales los señores congresistas. Si hubiera algún pedido, tiene la palabra el congresista Horacio Ceballos Patrón. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, un saludo a todos los congresistas y a todas las personas que nos acompañan. Quiero pedirle que en el momento que usted considere conveniente, señora Presidenta, le dé la palabra a los representantes de los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, del CERNAM. Lo pasamos a orden del día. Con mucho gusto su pedido, señor congresista Ceballos. Como primer punto, de acuerdo a la agenda enviada, tenemos como primer punto del orden del día el debate del predictamen con texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 283/2016-Congreso, denominado Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca donde se originan las aguas. Para esto quisiera decirles que hay una precisión. Hemos repartido a todos el texto sustitutorio porque en el envío había habido una omisión en uno de los títulos, la sumía del artículo, pero el contenido está exactamente igual. Por lo tanto, quisiera, por favor, con la licencia de ustedes y su autorización, proceder a una breve sustentación del predictamen y luego de esto al debate oportuno del mismo para poderlo mejorar, enriquecer. Esto fue un predictamen que tuvimos en la última sesión y que por falta de tiempo y de quórum no lo pudimos abordar. Es un predictamen presentado por el congresista Marco Arana, quien se encuentra presente y a quien le damos las gracias por su paciencia, congresista, y por su aporte. Bien, el predictamen habla sobre la Ley de Conservación y la Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación. Este predictamen recomienda la aprobación del proyecto de ley 283 con texto sustitutorio bajo el título Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación. El texto sustitutorio acoge la finalidad del proyecto legislativo respecto a la necesidad de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, aunque los mecanismos propuestos han sido reajustados a la luz de los aportes de los sectores e entidades públicas cuyas competencias se refieren al tema, que están contenidos en los informes remitidos a los miembros de esta comisión. Y el sustento fundamental de esta norma se basa en la prevención y en la remediación de los conflictos socioambientales que existen en el país. Si ustedes se fijan en el cuadro que estamos exponiendo, tenemos la información de la Defensoría del Pueblo que habla de la presencia del 66.2% de conflictos asociados a la actividad minera que se ubica en la cabecera de cuencas y a otras industrias extractivas como hidrocarburos y energía, que están afectando las fuentes de agua en cabeceras de cuenca y que según la Autoridad Nacional del Agua se pueden declarar como zonas de protección de los recursos hídricos y también está generando un problema de agotamiento de la fuente natural por un problema de cambio climático que estamos viviendo no solo en el Perú, sino en todo el planeta. Y además por las zonas de veda, que son los estados de emergencias de provisión de recursos hídricos y en las zonas también que son intangibles. La siguiente. La viabilidad. ¿Cuál es la viabilidad de este proyecto de ley propuesto, ¿no? Que el Perú es el tercer país más vulnerable frente al tema de cambio climático, pese a que no somos macroemisores de los gases de efecto invernadero por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentamos. Además, en estos efectos del cambio climático se dan en varios elementos y uno de los más, vulnerables, los que ponen en riesgo no solamente la actividad agrícola, sino las demás actividades productivas y lo de consumo humano directo, son las fuentes de agua que debemos de conservar, proteger en las partes altas de la cuenca.
Y lo que estamos viviendo ahora con estos desastres que ya dejaron hace tiempo de ser naturales son fenómenos como el fenómeno del Niño, que cada vez van a ser mucho más recurrentes precisamente por esta variabilidad climática, y donde el 54.6% de la población se ubica en el litoral peruano, es decir, 70% de los peruanos vivimos en las zonas costeras y solamente contamos con el 2% de provisionamiento de recursos hídricos. Por lo tanto, por estas y más razones es necesario, y pensando con una visión de futuro, la conservación de los recursos hídricos. Consideramos que es importante la elaboración de criterios técnicos para identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca. Muchos de los conflictos que desde esta comisión congresistas ustedes vienen apoyando en la resolución se deben a que no tenemos criterios claros de dónde empieza una cuenca y cuál es la delimitación real de una cabecera de cuenca. No con un criterio de intangibilidad, sino de ordenamiento del territorio y de protección y conservación de este importante, de estas cuencas. Esos criterios tienen entre otras, sirven para definir los casos de las cuencas de la vertiente del Pacífico, ¿no? Como unidades hidrográficas en la elevación del terreno, que están delimitadas estas características, ¿no? Tienen que ver con las unidades geográficas, la elevación del terreno, la temperatura promedio anual que existe en estas áreas, la precipitación promedio anual y obviamente los índices de aridez. Estos son criterios que nos ha alcanzado la Autoridad Nacional del Agua. Y dentro de las opiniones recibidas por los sectores, tenemos que desde el año 2009 la Autoridad Nacional del Agua propuso en la Ley de Recursos Hídricos que no están claros los criterios que deberíamos ahora aprobar en esta nueva ley para superar los vacíos legales y para delimitar de manera adecuada y la caracterización en la gestión de las cuencas. Hemos recibido los aportes, agradeciendo mucho, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, una opinión favorable, de la Autoridad Nacional del Agua, su opinión es que el proyecto de ley no contraviene la Ley de Recursos Hídricos, que era lo que más nos preocupaba, del Ministerio del Ambiente, en donde sugiere que el proyecto, ellos están haciendo una opinión en la cual dicen que el proyecto tiene un mismo objetivo con lo del ANA, aunque el ANA obtiene una opinión distinta, del Programa de Adaptación al Cambio Climático, del PAC Perú, que tiene una opinión favorable, de la Mesa de Trabajo para la Opinión Técnica Legal para recibir los aportes del proyecto, donde está la Autoridad del Agua, el Ministerio del Ambiente, la Confederación Nacional Agraria y los asesores de los congresistas Arimborgo, Marco Arana y también de la Comisión de Pueblos, donde se ha dado la opinión favorable. Los aportes es tener un acuerdo importante en la necesidad de contar con criterios técnicos para identificar y delimitar las cabeceras de cuenca, y la conformación de una comisión multisectorial que esté presidido por el ANA y también por el Ministerio del Ambiente, con funciones y tiempos acordados. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros nos hacen la recomendación de que el texto sustitutorio recoja las observaciones. La Presidencia del Consejo de Ministros nos hacen la recomendación de que el texto sustitutorio recoja las observaciones que han habido para evitar los conflictos sobre el tema del agua. En este momento quiero dar el uso de la palabra al asesor Efraín Arana, quien miembro de la Comisión de Pueblos, asesor técnico, quien ha dado la sustentación también de este predictamen. Efraín, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los congresistas y con los invitados. En el texto sustitutorio nosotros estamos proponiendo el título que sería la Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación. El artículo 1, objeto de la ley.
La presente ley regula la conservación y protección de las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica, los ríos y quebradas y en los que generalmente se encuentran las zonas de recargas hídricas, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su respectiva identificación y delimitación. Quisiera hacer notar que en esta definición han colaborado bastante los de la Autoridad Nacional del Agua. En el artículo 2, criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca. El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua y dentro del plazo de 365 días, elabora, aprueba y publica los criterios técnicos respectivos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca. Para el efecto, conforma comisiones técnicas o grupos de trabajo. Dentro del mismo plazo, además, elabora y aprueba la guía metodológica para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, así como la cartografía correspondiente para las 3 grandes agrupaciones de cuencas hidrográficas de las vertientes del Pacífico, Atlántico y del lago Titicaca. Aprueba el reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible de recursos hídricos en las cabeceras de cuenca, así como las normas necesarias para la implementación de esta ley. Establece las medidas de control y sanción para el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Y por último, establece nuevas fórmulas para determinar el valor adecuado de las retribuciones de agua y los vertimientos en las cabeceras de cuenca para garantizar su sostenibilidad económica e hídrica. Quisiera hacer notar acá que en el artículo 2, en lo que sería el plazo, nuevamente hemos vuelto en consulta con la Autoridad Nacional del Agua, porque nosotros habíamos propuesto en el primer predictamen más que 180 días y se ha ampliado a 365 días también con el aporte de la reunión de trabajo que tuvimos con los asesores de la comisión el día viernes en la tarde. De igual manera, también es necesario acá hacer notar que en la cuestión del reglamento me dicen que es muy importante los del ANA porque en base a eso también nosotros podríamos hacer cumplimiento de las disposiciones, principalmente de las categorizaciones que a posterior, después de los 365 días, podrían hacer las Autoridades Nacionales del Agua. Artículo 3. Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en las cabeceras de cuenca. El Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego, implementa mecanismos de retribución del servicio ecosistémicos que permita obtener recursos económicos para la conservación y protección de las cabeceras de cuenca. Se debe hacer notar que ya existe una ley del Ministerio del Ambiente en donde se ha aprobado una ley por retribución por servicios ecosistémicos y su respectivo reglamento, y que hay 22 cuencas que actualmente ya están implementando estos fondos de agua, principalmente en lo que serían las fuentes de agua. Cuando se les solicitó la opinión para estos mecanismos, me dijo que sería muy bueno, porque eso permitiría que estos fondos de agua, identificados y delimitados y categorizadas estas cabeceras de cuenca, nosotros podamos implementar ahí estos mecanismos. Artículo 4. Derecho de comunidades campesinas y comunidades nativas y derechos adquiridos por particulares. 4.1. Las comunidades campesinas y comunidades nativas cuyos territorios se ubican en las cabeceras de cuenca y que pueden ser afectadas por actividades productivas o extractivas deben ser consultados conforme a las disposiciones de la Ley 29785, Ley de Consulta Previa y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 4.2. Los derechos otorgados por el Estado a personas naturales o jurídicas con anterioridad a la aprobación de los criterios técnicos respectivos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca se ejercen en armonía con el espíritu de la presente ley. Disposición complementaria derogatoria, única. Deróguese o modifícanse las normas que se opongan a la presente ley. Muchísimas gracias, ingeniero Efraín Arana. Ahora sí ofrecemos la palabra a los señores congresistas. Nos anotamos, por favor, quienes quieren hacer el uso de la palabra sobre este predictamen y texto sustitutorio de la Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación. Señores congresistas, están en el uso de la palabra. Le hemos solicitado al congresista Arana para que pueda hacer una sustentación y él nos manifestó su disposición de poder participar en el momento del debate si así lo requiere, pero hay una solicitud de que si puede usted fundamentar de parte del congresista Sarmiento. Congresista Arana, por favor. Buenos días, presidenta de la comisión, colegas congresistas. Es importante que comprendamos que el tema del agua es un tema fundamental para no solo para el funcionamiento de los ecosistemas, sino para las actividades económicas y lo que la Constitución señala
que el Estado pueda cautelar el derecho fundamental a la vida. Cuando hablamos de agua no estamos hablando de cualquier recurso natural, estamos hablando del recurso natural fundamental, condición para cualquier actividad económica, social, ambiental o cultural. Y en ese sentido es importante que la iniciativa legislativa reconozca además que las cabeceras de cuencas, que en un lenguaje desavisado podría parecer simplemente como montañas o elevaciones geográficas, el proyecto de ley, recogiendo lo que plantea la Ley General del Ambiente, lo que plantea además la Ley de Recursos Hídricos, plantea que las cabeceras de cuencas son acuíferos, ¿no? Son zonas, para decirlo en lenguaje sencillo, productoras de agua. Y en ese sentido es muy importante que este Congreso pueda ayudar a garantizar, como lo ha hecho con otras normas, que ese derecho al agua está suficientemente cautelado, y eso implica conservación, implica una adecuada gestión, implica además mecanismos de recuperación allí donde se hayan producido daños a la zona. Sé que hay la sensibilidad y la preocupación de que esta iniciativa legislativa pudiera inhibir o prohibir actividades económicas en las zonas productoras de agua. En principio, el dictamen tal cual está ha modificado en realidad bastante la iniciativa legislativa inicial, pero entiendo que es parte de la labor de este Congreso y de esta comisión. Es decir, no es que alguien presente un proyecto de ley y los demás miran, aplauden y levantan la mano para aprobarlo, sino, por el contrario, lo que ocurre es que se abre la oportunidad de un debate, en principio un debate de carácter técnico, de carácter jurídico y de carácter político, ¿no? Y en ese sentido, estos componentes del debate técnico, que además cuentan con la opinión, en algunos casos favorable, en otros casos con observaciones de las principales autoridades de los sectores correspondientes, como el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Agricultura o la Autoridad Nacional del Agua. Creo que es importante señalar que el compromiso que hemos asumido todos los que aquí estamos es un compromiso que tiene que ver con el derecho a la vida de la gente. Y este es el tema fundamental de cómo esta ley puede ayudar a que el artículo 1 de la Constitución, que cautela como bien supremo del Estado la vida humana, la dignidad de la vida humana, lo entendamos enmarcado en el desarrollo de esa normatividad cuando hablamos de agua. Y en ese sentido, la iniciativa legislativa apunta a cautelar este derecho al agua por razones económicas, en principio de las actividades económicas que se realizan ya en la misma zona o debajo de ellas, sea en las partes altas, medias o bajas de la cuenca. En segundo lugar, de las actividades económicas que pueden realizarse en la zona. Yo creo que en ese sentido es importante notar que la iniciativa legislativa en realidad ha sido en este sentido bastante modificada, en mi opinión, en relación de que se permitan actividades económicas, pero acordes a la sostenibilidad y a la capacidad de resiliencia de los ecosistemas hídricos. Y en ese sentido no es un proyecto en el que se busca dejar por fuera las actividades económicas que el país pueda necesitar, sino armonizarlas, ¿no? Y creo que por eso, señora presidenta, es muy importante que comprendamos que la iniciativa legislativa y las modificaciones que ha sufrido en el debate en esta comisión y en el grupo de trabajo apunta fundamentalmente a que el Congreso y los congresistas cumplamos con una responsabilidad frente al país, y además que cumplamos con una responsabilidad frente a quienes esperan que nuestra acción legislativa
pueda garantizar los derechos de las generaciones presentes, pero también derechos de las generaciones futuras. Y en ese sentido creo que es importante que el debate que ha existido en esta comisión y en el grupo de trabajo haya podido abordar no solo el diálogo con los sectores, sino además haya podido abordar un tema fundamental, que es si el agua y las zonas productoras de agua, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de cuencas, son un factor que unen a los peruanos, son un factor que pueden ayudar al desarrollo económico o pueden ser, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo o diversos estudios existentes, un factor más bien de desencuentro, un factor de conflictividad hídrica que preocupa en el país. Y en ese sentido creo que la iniciativa legislativa, señora Presidenta, en realidad no es una novedad para el país, no debiera ser una novedad para el país, debiera ser más bien la correspondencia a una larga deuda que el Congreso de la República, que los legisladores tenemos, para poder desarrollar aquellos elementos constitucionales o elementos jurídicos que apunten a garantizar que no hay formas de exclusión, que apunten a garantizar que, por el contrario, avanzamos hacia formas de inclusión, de convivencia fraterna en el país, que avanzamos hacia el tema de cautelar un elemento natural, sin el cual ninguna forma de actividad económica, ninguna forma de actividad cultural, ambiental, son posibles. De eso es lo que estamos hablando, Presidenta, cuando hablamos de la necesidad de que este Congreso pueda proteger, gestionar adecuadamente, colocar y establecer medidas de mitigación, que por lo demás, esto en el dictamen que tenemos a la mano hoy día, está claramente regida por el Ministerio del Ambiente, por el Ministerio de Agricultura y por la Autoridad Nacional del Agua. En ese sentido, señora Presidenta, creo que es importante convocar no solamente a la sensibilidad de los legisladores, sino fundamentalmente al conocimiento de la realidad peruana tal cual es, y de otro lado, acercar las decisiones legislativas que tomemos a la gente, ¿no? Este Congreso no puede estar de espaldas a las decisiones legislativas que tomemos a la gente, ¿no? Este Congreso no puede estar de espaldas a unas de las principales preocupaciones que tienen las poblaciones, que tiene la ciudadanía, y que además, como lo sabemos bien, constituye un elemento fundamental de la posibilidad del desarrollo con sustentabilidad en el país. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, congresista Arana. Queda claro los fundamentos que están sustentando la propuesta de predictamen, y felicitamos su iniciativa, como todas las iniciativas presentadas por los legisladores en este espacio. Vamos a ver entonces, después de escuchar la exposición del autor del proyecto de ley y de haber alcanzado ustedes y escuchado la sustentación del predictamen sobre la Ley de Conservación y Protección de las cabeceras de cuenca, las intervenciones de los señores parlamentarios para la posterior decisión en su votación. Voy a hacer una lista. El congresista Sarmiento. ¿Alguien más? A ver, si me esperan un minuto. Ok. Congresista Sarmiento, Pariona, congresista Tubino. ¿Alguien más? Sí, el congresista Vergara, la congresista Melgarejo. ¿Sí? Iniciamos entonces. Tiene la palabra el congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Saludar a los congresistas que hoy día nos acompañan a la mesa. Yo coincido en que la importancia del agua es importantísimo, y más aún en la región donde estoy. En la región donde estoy es una zona que la única fuente de agua la tenemos en la parte de la más alta de Piura, donde hay una zona donde verdaderamente es la única zona donde podamos nosotros crecer
donde podemos decir que se siembra el agua y nace el agua. Pero yo lo que quisiera es ver la parte de las opiniones recibidas, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Con un oficio 159 del 2010, dice que, una vez examinado el objetivo del proyecto, donde declara que para conservar y proteger la cuenca es necesario declararlo intangible, ¿no? Es la única forma de la cual podría ser, y es lo que nosotros estamos pidiendo en Piura, que se declare intangible esa zona, ¿no? Que sería una medida extrema para prohibir el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas que se encuentran en las cabeceras, perjudicando a las demás comunidades ubicadas en esta zona. Ante ello, verdaderamente, ¿no? Por el contrario, dice que plantea se pueda alcanzar el mismo objetivo a través de la aplicación de la normatividad por mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos, ¿no? La ley número 3215 y su reglamento, el decreto supremo 009-2006 de la MINAM. Además, se cuenta con la ley de modernización y saneamiento de la ley número 345 y su reglamento, decreto supremo número 013-2016 de vivienda. Con estas normas tiene como finalidad promover y facilitar acuerdos entre contribuyentes, comunidades campesinas y retribuyentes en otras empresas prestadoras de servicios de saneamiento, para lograr que la comunidad campesina no efectúe actividades que puedan degradar los ecosistemas y en cambio desarrollen acciones sostenibles recibiendo una gratificación. Aspectos que se vienen realizando con EPC de Moyobamba, Cusco y Abancay. Y le dice que no es viable. Y hay otras opiniones, ¿no? Y en la cual la misma ANA, bajo esta ley, ¿no? En ese sentido la ley dice que efectivamente, ¿no? Hay toda la ley, toda una reglamentación, pero que hay un pendiente institucional de la parte de la ANA. La ANA debería haber ya reglamentado esto con los criterios técnicos, como hay muchos, como hay los límites de máximos permisibles, por ejemplo, para las aguas residuales, que hasta el momento no se está reglamentando, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer es, en vez de hacer un proyecto de ley, es de que la ANA y el MINAM cumplan su función. No están cumpliendo su función. Entonces, lo que deberíamos hacer es fortalecer de que ellos, ese mecanismo, esa comisión que debería haber y que ya debería haber hecho de que las definiciones de lo que es las definiciones que nosotros estamos poniendo aquí en el proyecto de ley de cabecera de cuenca, zona de recarga hídrica, conectividad hidrológica, ya debería estar definido técnicamente por científicos o por una entidad que elabore estas terminologías y podamos nosotros declarar intangibilidad donde debemos declararla y no donde hay actividades económicas donde no. Entonces, es lo que yo verdaderamente opinaría de que este proyecto lo podríamos enriquecer más con tiempo y exigiendo verdaderamente al Ministerio, al MINAM y a la ANA que ellos puedan cumplir con estos objetivos, porque hacer, como se está planteando, que se forme una comisión paralela a lo que es la ANA, paralela a lo que ya se le haya dado, ya tiene el marco legal para que se pueda realizar y no se ha hecho hasta el momento. Damos otra ley en la cual podamos hacerle por encima para que pueda nuevamente otra comisión de otra forma trabajar. Yo creo que no es el camino. El camino es que acá todos los ministerios y todos los organismos deben cumplir con lo que se le encarga a la ley y no dar una ley sobre otra ley conformando otra comisión. Como esa comisión no la hizo, que la haga la otra comisión que yo estoy proponiendo. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, congresista Sarmiento. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, señora presidenta. Yo quiero saludar la iniciativa, puesto que nuestro país es altamente vulnerable a sufrir los impactos del cambio climático y de hecho ya lo venimos viviendo en territorios como en la parte andina, amazónica. Ayacucho en los últimos 6 meses del año pasado sufrió un déficit hídrico impresionante. Las familias de la ciudad, la capital y comunidades mismas en donde se encuentran cabeceras de cuenca
sufrieron la pegada y la escasez del agua, hasta el punto de que la comunidad se vio obligada a hacer un recorrido a los territorios para ver en qué situación estaban las cabeceras de cuenca, los bofedales, los ojos de agua, y el resultado fue que las cabeceras de cuenca necesitan regenerarse, necesitan de esa protección que permitiera que ante la escasez de la lluvia se pudieran hacer incluso plantaciones que atraen lluvia de plantas, o sea, con plantas nativas, entre otros. En Ayacucho ya existe una iniciativa dentro de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza que está abordando el tema. ¿Por qué? Porque urge y es de necesidad nacional. Considero que las cabeceras de cuenca debieran tener alguna ley que haga imperativo el cumplimiento de identificar de cuántas cabeceras de cuenca estamos hablando en nuestras regiones. ¿Cuál es la situación de los ojos de agua? Cuando tenemos un programa como el que este gobierno está empezando a implementar sobre la siembra y cosecha de agua, por ejemplo, no es que el agua va a caer solo en los tiempos de lluvia y hay que acumular en un pozo. Se trata de garantizar la sostenibilidad hídrica y las cabeceras es de donde yace el agua. Si las cabeceras de cuenca no se están conservando, no se regeneran, no se crían como para la parte andina lo es, porque los andinos criamos el agua, no es un recurso que hay que gestionar, sino criamos en armonía con la humanidad. Solo así podremos garantizar un buen proyecto sostenible de siembra y cosecha de agua. Eso partiendo y reconociendo que nuestras comunidades milenariamente han convivido en esa relación armónica con la naturaleza. Yo considero que esta ley pudiera permitir incluso a ir trabajando de a poco en un proceso de ordenamiento territorial. En nuestro país se hace crucial hacer un ordenamiento territorial, esto que decimos la zonificación ecológica y económica. El congresista Sarmiento decía, necesitamos mapear, ¿no?, cuáles son esas zonas en donde es posible tener una empresa que extrae recursos, pero cómo también garantizamos la protección de zonas como las cabeceras de cuenca que van a servir para las futuras generaciones y para nuestras propias vidas. Y a mí sí me parece sumamente crucial empezar por hacer imperativa el cumplimiento articulada con ANA y otras entidades, en todo caso, que pudieran tener una función afines al tema, para por lo menos tener una guía que permita, ¿no?, identificar con criterios técnicos cómo está la situación. Ya los gobiernos regionales están prestando atención al tema porque el impacto se ve en el agua, en esta agua que nosotros tomamos del caño o en nuestros hogares, y cuando en realidad las cabeceras son los que menos atención y menos están siendo regenerados. Quiero poner en énfasis la importancia de la consulta previa a las comunidades indígenas, nativas, campesinas, toda vez que exista en estos espacios territoriales una iniciativa de tipo extractiva. No es ajeno a nosotros que muchas de las concesiones otorgadas por nuestro país están superpuestas en zonas como en cabeceras de cuenca. Y por supuesto, es en donde tenemos síntomas de conflictividad porque la gente sabe que ese recurso que hace parte de su vida, de su territorio, va a afectar su vida y la de las futuras generaciones, y va a afectar en el consumo de agua, en el acceso al agua para riego y del cual todos vivimos. Entonces, para mí sí me parece esencial que un proyecto de ley de esta naturaleza surja en este Parlamento y que podamos tener una reflexión mayor, porque cuando se habla muchas veces del agua creemos que el agua está disponible para distribuirla y para gestionarla, y cuando en nuestros territorios lo que estamos viendo es que las cabeceras de cuenca necesitan atención, necesitan protección, necesitan regenerarse. En Ayacucho tenemos una experiencia de más de 20 años por iniciativa de sociedad civil, y vale decir poca intervención del Estado porque nunca creyó en eso, con relación a la siembra y cosecha de agua. ¿Y cómo empezaron? Regenerando cabeceras de cuenca, creando lagunas a través de la crianza del agua y el cultivo de plantas nativas como la putaja, entre otros. Y hoy se ha convertido en una zona que le aporta por lo menos un 20% de agua a la represa cuchuquesera del cual consume la ciudad. Cosas como por ejemplo, experiencias tan valiosas como ayudarían a mapear en nuestro país la necesidad de verdad de cuidar, de preservar las cabeceras de cuenca. Siendo eso, en mi opinión, congresista, yo sugiero que pudiéramos abrir este debate, además de sentirnos comprometidos con un tema tan sensible como el agua y las cabeceras de donde yacen la misma. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, congresista Tubino. Bienvenido y tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Sí, con relación a este proyecto de ley, efectivamente hay una preocupación en el país con relación a las cabeceras de cuenca y sobre todo a un derecho no solamente constitucional, sino un derecho humano, que es el tema relacionado al agua. Entonces, este tipo de iniciativas que tenemos que estudiarla, llegar a detalles porque se tiene que armonizar un país, sobre todo porque los conflictos que se han presentado últimamente son relacionados con la minería. Entonces se tiene que armonizar una inversión saludable con puestos de trabajo dignos, pero con respeto también a las comunidades y sobre todo sin afectar lo que este proyecto de ley presenta, que es lo relacionado a las cabeceras de cuenca y la protección del agua. Yo veo acá en el artículo 4 de este proyecto de ley que dice lo siguiente, en el 4.1, las comunidades campesinas y comunidades nativas cuyos territorios se ubican en la cabecera de cuenca y que puedan ser afectadas por actividades productivas o extractivas deben ser consultadas conforme a las disposiciones de la Ley 29785, Ley de Consulta Previa y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces acá veo yo, a mi criterio, un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Que tanto la Ley 29785, que se logró en el quinquenio pasado de la consulta previa, como en el Convenio 169, no habla de comunidades campesinas y comunidades nativas, sino habla de pueblos indígenas u originarios. Entonces, si se toma esta ley como está redactado, este proyecto de ley como está redactado, tendría que dejarse de lado el artículo de la ley 29785 y la ley de consulta previa, porque no es exactamente lo que dice esta ley. Acá se está poniendo como si la ley 29785 hablara de comunidades campesinas y comunidades nativas. Y entonces yo propongo, para llegar a los consensos del caso, que acá debería decir las comunidades campesinas y comunidades nativas cuyos territorios se ubican en la cabecera de cuenca y que puedan ser afectadas por actividades productivas o extractivas, deben ser tomadas en cuenta para evitar que sean dañadas en sus derechos. Entonces, yo creo que con eso se llega a consensos. Y lo digo porque ya posteriormente explicaré el siguiente proyecto de ley de mi autoría, pero que hemos trabajado mucho con esta comisión para llegar a consensos. Entonces, acá lo importante es cómo en los proyectos de ley se llega a consenso, se cede en alguna cosa, pero se gana otras, o por lo menos se da un paso adelante. Entonces, eso es lo que habría que ver. Me está pidiendo una interrupción la congresista Tania Pareo. Sí, a través de la presidencia le damos la interrupción a la congresista Pareo. Sí, gracias por el espacio. Yo quisiera más bien hacer una precisión al respecto de lo que dice el congresista Tubino, que debiéramos omitir en todo caso el convenio 169 del OIT. Desde mi punto de vista, no, porque el convenio ha sido suscrito por el país como una de las leyes de carácter internacional y por supuesto tiene carácter constitucional para nuestro país y que reconoce a las comunidades campesinas y nativas, aunque no lo dice literalmente, pero está hablando de estos pueblos que en la normativa nacional de nuestro país lo que hace falta es más bien la armonización. Sin embargo, la ley de consulta sí hace mención a las comunidades campesinas como sujetos de derecho a ser consultadas. Entonces estamos hablando de los mismos actores, o sea, no son otros, no son mestizos, no son criollos, no son afroperuanos, son indígenas también. Entonces el convenio 169 más bien ayudaría a ampliar esta gama de derechos que tenemos las comunidades en relación al territorio, a la tierra. Por supuesto, el gran desafío en nuestro país todavía es lograr que la ley de comunidades campesinas y nativas incluya la categoría de pueblos indígenas originarios y no nos reduzca a comunidades campesinas eminentemente ligadas a la tierra como producción, sino a la tierra como perteneciente de nosotros, parte de ella, ¿no? Entonces yo creo que sería un error grande omitirla o quitarla, porque el convenio 169 sí reconoce los derechos de las comunidades campesinas y nativas. Una segunda interrupción del congresista Sarmiento. A través de la mesa, congresista Sarmiento, tiene usted la interrupción.
Gracias, presidenta, sino que le pido la autorización para que por intermedio suyo me den el permiso. No, seguramente para aclarar lo que la congresista Parión acaba de decir. Sí, efectivamente, en el convenio con la UIT, en la discusión de la aprobación que se hizo en el periodo anterior, no en el legislatorio, sino en el periodo anterior, ¿no? Cuando se estuvo discutiendo este tema, era de pueblos originarios, en la cual la parte de comunidades campesinas o andinas, ¿no? Estos quedaban claro de que no eran pueblos originarios y que tenía que haber una evaluación por parte de, ¿no?, de la autoridad competente para que puedan ser integrados o no. Pero eso no es que está tácito dentro del convenio del 169 de la OIT. Entonces, eso quería aclarar porque verdaderamente si nosotros estamos incluyendo esta parte, vamos a nosotros ya reglamentar de que sí, todas las comunidades campesinas y comunidades están dentro de pueblos originarios, si no es así, ¿no? Si me permiten, creo que podemos aceptar, y hemos hecho la consulta al autor del proyecto, que esta precisión esté en la norma, la propuesta, que no significa dejar de lado el convenio 169 ni dejar de lado tampoco la ley de consulta previa. Sí, congresista Arana, por favor. Pero la precisión del congresista Tubino va en ese sentido. Perdón, congresista Tubino. La tercera interrupción al congresista Arana. Gracias, congresista Tubino, por excepción. Muchas gracias, presidente, congresista Tubino. En realidad, la propuesta que está haciendo el congresista Tubino es un tema que ya, como lo ha señalado, está previsto en el convenio 169. Habla de comunidades, de pueblos indígenas y de pueblos originarios. Para efectos de la legislación peruana, en la ley de consulta previa, se reconoce que así sea, así que preservar el sentido original del convenio 169, como propone el congresista Tubino, no contradice el espíritu de la iniciativa legislativa que se está planteando y del dictamen, ¿no? Así que completamente aceptable la posición que ha planteado el congresista Tubino. Muchas gracias. Sí, para concluir, bueno, yo dejo claramente sentado que habría que llegar a armonizar bien este artículo y en una redacción que hay que consensuarla y con eso habría que tal vez seguir analizando el proyecto o como la mesa lo determine esta mañana. Muchas gracias. Gracias, congresista. Entonces, con cargo a redacción y gracias por sus aportes. Damos también la bienvenida hasta hoy, a más tempranito, el congresista Guido Lombardi y también el congresista Modesto Figueroa. Quisiera decirles, señores congresistas, que se encuentran presentes representantes de las siguientes organizaciones acompañándonos en esta sesión: de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, está también la Federación de Comunidades Nativas de la provincia de Purús, está la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, del Sindicato Único de Trabajadores del CERNAMP y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y el Turismo Sostenible de Chaparrí. Además, los representantes de UNCA, que es una organización también vinculada a la defensa de derechos ambientales. Le damos la bienvenida a los representantes de las organizaciones y en su momento, con el permiso de los señores congresistas, les daremos su participación. Seguimos entonces en el orden. Congresista Vergara, por favor. Gracias, presidenta. Saludar a todos los congresistas. En primer lugar, saludar el proyecto de ley del congresista Arana, en el cual nosotros también apoyamos el interés que tiene por la conservación y protección de las cabeceras de cuenca y estamos en total acuerdo que el agua es un elemento que al final dicen que las futuras guerras van a ser respecto al agua, así que hay que conservarlas. Sin embargo, en el texto sustitutorio me preocupan
básicamente dos. Uno, el 4.2, donde los derechos otorgados por el Estado a personas naturales o jurídicas con anterioridad a la aprobación de los criterios técnicos respectivos por la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca que ejercen en armonía con el espíritu del proyecto de ley. Este artículo me parece que significa retroactividad, Presidenta, lo cual podríamos vulnerar algún derecho adquirido por alguna comunidad o que estén desarrollando, que estén plantando, que estén cosechando cerca de la cuenca. Entonces, eso significaría aplicarle también la consulta previa por ellos. Por eso me gustaría que si el congresista Arana o en todo caso la mesa nos puede indicar. Otro tema respecto, me preocupa la opinión del Ministerio del Ambiente, donde nos dice claramente que se estaría proponiendo una doble regulación respecto al mismo objetivo y que corresponde a la ANA definir el ámbito de aplicación de la propuesta normativa. Sin embargo, saludar también que en este texto sustitutorio se le pone el plazo de 365 días con respecto a delimitar, elaborar y aprobar y publicar los criterios técnicos para identificar y delimitar las cabeceras de cuencas del Perú, ¿no? Entonces, respecto a esto, Presidenta, creo que hay que aclarar estos puntos sobre retroactividad, sobre si hay doble regulación y sobre este plazo es importante. Sin embargo, creo que el proyecto de ley necesita mayor análisis debido a que es un tema sensible, Presidenta, ¿no?, para el país. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Arana. Frente a la observación del congresista Vergara, y también le pediríamos el aporte a nuestro asesor técnico. En principio, Presidenta, sobre el tema, todos lo sabemos, es un principio fundamental, no hay retroactividad en normas jurídicas, no se necesita que cada dictamen comience a señalar que no hay retroactividad de normas, ¿no? Entiendo la preocupación que presenta el congresista Edwin Vergara, y en realidad el 4.2, si lo miramos en el conjunto de la iniciativa legislativa que se ha debatido en esta comisión y en el grupo de trabajo, en realidad apuntaría más bien al tema de adecuación, ¿no? No de retroactividad. Por eso es que está también incluido el concepto de recuperación, de resiliencia, que no es un tema nuevo en el proyecto de ley, que en realidad responde a la Ley General del Ambiente, que responde a la Ley de Recursos Hídricos, y por eso la compatibilidad del dictamen con las normas jurídicas anteriores. En cuanto a la observación que ha hecho el Ministerio del Ambiente, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Cuando hay una iniciativa legislativa y se pide la opinión de los ministerios pueden dar opinión favorable o desfavorable. Eso no define el alcance y la aprobación que pueda hacerse de una norma legislativa. Justamente los ministerios no son los que legislan, nosotros somos los que legislamos, y los ministerios más bien se adecúan a la norma, ¿no? Y en ese sentido es importante tal vez recordarle y agradecer la observación que hace el congresista Vergara, porque permite ver que, por ejemplo, la opinión del Ministerio de Agricultura, ¿no?, es una opinión más bien favorable, y la opinión de la ANA es una opinión favorable. Más bien a mí me llama la atención no que el Ministerio del Ambiente esté señalando que habría una sobrelegislación o una duplicidad legislativa. Más bien me preocupa si ese Ministerio del Ambiente está adecuadamente interpretando la Ley de Recursos Hídricos y si está defendiendo lo que es su razón de ser, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Porque no nos olvidemos que si había alguien en la discusión sobre la creación del Ministerio del Ambiente que mostraba peros para que se creara el Ministerio del Ambiente, era el Ministerio de Agricultura. Porque en el enfoque del Ministerio de Agricultura el uso del agua es de un enfoque consultivo, es decir, mientras la gente necesita agua hay que dársela, ¿no? Y el enfoque que predomina es productivo y económico. Mientras que en el Ministerio del Ambiente el enfoque debería ser de protección, de gestión y de sustentabilidad. Así que si hay alguna opinión del Ministerio del Ambiente, que en este caso incluso sea diferente de la opinión de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de Agricultura,
Quien tendría que ajustar su opinión más al tema tendría que ser en este caso el Ministerio del Ambiente. No se está produciendo sobre legislación o duplicidad legislativa como está planteando el Ministerio del Ambiente, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ingeniero Arana, por favor. Bueno, muchas gracias por los aportes. Verdaderamente han enriquecido lo que va a ser este texto. Partimos de una pregunta que le hicimos al jefe de la Autoridad Nacional del Agua acá en esta comisión. Fueron dos preguntas claves. La primera era, ¿ustedes han declarado alguna cabecera de cuenca intangible? Hasta la fecha, desde 2009, no nos dijo. ¿Ustedes han delimitado o identificado estas cabeceras de cuenca? Tampoco. Entonces, era un pendiente que creo que es importante llenarlo a través de este proyecto legislativo. ¿Por qué? Porque precisamente el no estar delimitado e identificar estas cabeceras de cuenca y posteriormente categorizadas, en algunos espacios va a haber la palabra intangibilidad, porque son cuencas de unidades hidrográficas húmedas, de la cual depende gran porcentaje de la cuenca, podría comenzarse a dar. Y estas son las fuentes de los conflictos. Pero principalmente los cuestionamientos que vinieron de PCM y del Ministerio del Ambiente es por la palabra intangibilidad. Y efectivamente en la Ley de Recursos Hídricos dicen que es la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con el Ministerio del Ambiente los que declaran la intangibilidad. Pero como ustedes se fijarán, en el texto sustitutorio nosotros decimos, bueno, efectivamente, primero delimitemos, identifiquemos y después lo categorizamos. Y ahí podría caber la palabra de intangibilidades, si es que cabe el término. Otro aspecto importante es el siguiente. Nosotros tenemos en nuestras cabeceras de cuenca, en muchas de ellas hemos encontrado que hay ciertos espacios donde actualmente, siendo intangibles por las categorizaciones y los ejemplos que se han venido dando con la Autoridad Nacional del Agua, están haciendo actividades extractivas o productivas. Y eso está poniendo en peligro, digamos, las fuentes de agua. Cuando le dijimos al Ministerio del Ambiente, ustedes tienen una ley de mecanismos de retribución y están propiciando la constitución de fondos de agua, ¿por qué ustedes no están aplicando en estos espacios? Es que no lo tenemos identificado y delimitado. Por lo tanto, en esa mesa de trabajo nos dijeron, es importante que inmediatamente pongamos a trabajar en estos aspectos. Muchas gracias. En lo demás, con cargo a redacción, por favor, vamos a mejorarlo. Muchas gracias. Sobre el punto, congresista, Mariona, gracias. Sí, solo para dejar como clarito, ¿no?, en relación a este debate si las comunidades campesinas son indígenas, que lo arrastramos desde varios periodos de gobierno, lo cual me parece que deberíamos avanzar en lugar de retroceder. En el artículo 7 de la ley de consulta literalmente menciona las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios no alteran su naturaleza ni derechos colectivos. Para que quedara como clara al respecto de si quitamos el convenio 169. Yo diría que le falta un instrumento internacional, aunque no es vinculante, pero es de carácter de cumplimiento moral, diríamos, ante la comunidad internacional, es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios. Gracias. Gracias por la precisión. Entonces, con estas precisiones y temas que están surgiendo para poder mejorar el texto, vamos a dar el uso de la palabra nos falta todavía la intervención de la congresista Melgarejo, el congresista Ceballos y el congresista Aguilar. En ese orden tiene el uso de la palabra nuestra congresista Melgarejo. Buenos días, presidente, y hago extensivo el saludo a todos mis colegas aquí presentes en esta comisión. Quiero saludar el proyecto de ley. Todo proyecto de ley siempre va a aportar, y como decía el congresista Arana, como generadores de leyes. Lo que yo quiero decirles que este proyecto de ley ya está evidencia una precisión, algo que ya está implícito, pero ha sugerido también que podemos desarrollarla esta ley precisando necesariamente y modificando la misma ley de recursos hídricos y reglamentando esa modificatoria
en el extremo que nos faltaría acá, y yo pido por intermedio suyo, Presidenta, para nosotros precisar esos lineamientos que faltan, ¿no? La identificación y la delimitación de las cabeceras de cuencas, toda vez que nosotros también venimos del departamento de Ancash, donde contamos con nuestras cabeceras de cuencas. Entonces, ese aporte sería importante. Solicito por intermedio suyo a todos los colegas congresistas para pasarlo para la próxima semana para su mejor debate, y nosotros también traer como parte del departamento de Ancash, teniendo nuestras cabeceras de cuencas. Considérese y pido a usted por intermedio suyo. Eso sería. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Arana. Presidenta, en el artículo 2 del predictamen se señala justamente que las autoridades correspondientes tienen que elaborar, aprobar y publicar los criterios técnicos para identificar y delimitar las cabeceras de cuencas en el Perú, que es la preocupación que está expresando la congresista Melgarejo. Pero si ello requiere que pueda debatirse y discutirse más en el grupo de trabajo, sin duda abordemos el tema de manera adecuada, si es que el artículo 2, en opinión de la congresista Melgarejo, podría precisar un poco más el tema de la delimitación. Es algo que podríamos trabajar. O sea, la idea no es dificultar la aprobación, sino por el contrario, generar el consenso mayor en un tema tan sensible. Me está pidiendo la palabra, Presidenta, con una interrupción al congresista. A través de la mesa, congresista Vergara, por favor. Gracias, Presidente, y gracias, Marco. Con respecto al artículo 2, quería que nos haga una precisión, porque dice lo siguiente, ¿no? Dice: el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua y dentro del plazo de 365 días contados de la vigencia de la presente ley, elaborará, aprobará y publicará los criterios técnicos para identificar y delimitar las cabeceras de cuenca en el Perú. Perfecto. Eso me parece muy bien, que se delimite el tiempo para que de una vez tengamos delimitadas las cuencas. Para efecto, conformará comisiones técnicas y grupos de trabajo con la participación de instituciones públicas. Perfecto. Y organización de sociedad civil. ¿Qué? ¿Ellos son las ONGs, congresistas? ¿Cuáles son esas organizaciones civiles especializadas en la gestión de recursos hídricos? Me gustaría que nos precise, porque si tengo alguna preocupación que si vamos a incluir también algunas ONGs, sabemos, no todas, pero sabemos que muchas ONG tienen el espíritu ya conocido de que van a poner trabas o no van a exigir, o quizá no se va a llegar a consensos. Me gustaría que me aclare a qué se refiere con organizaciones de la sociedad civil, por intermedio de la mesa, Presidente. Muchas gracias, congresista Vergara. Efectivamente, recordemos que ya en la ley de consultas hubo una discusión sobre el tema de cuáles son las organizaciones de sociedad civil que tienen que ser consultadas, cuya opinión debe ser tenida en cuenta. Si se necesita precisar sobre el tema, señalemos concretamente la referencia que se quiere hacer. Sobre el tema de organizaciones no gubernamentales. En realidad hay organizaciones no gubernamentales, incluidas universidades o colegios profesionales, o incluso organizaciones no gubernamentales especializadas en temas de agua, congresista. Por ejemplo, el IPROGA constituye una de las instituciones de sociedad civil más reconocidas no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Igualmente, creo que es importante, por ejemplo, tener una opinión, y en este caso, cuando definimos organizaciones de sociedad civil, estamos señalando especializadas en la gestión de los recursos hídricos. En ese sentido, organizaciones de sociedad civil que tengan que ver con comunidades, que tengan que ver con colegios profesionales o que puedan tener con instituciones especializadas en gestión de recursos hídricos, este es un tema que no nos olvidemos. El artículo 2 señala allí que para tal efecto el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua conformará comisiones técnicas o grupos de trabajo.
Entonces, la discrecionalidad allí la tiene la autoridad competente en materia de gestión de recursos hídricos, congresista. Yo quería, me permite, quería hacer, yo totalmente de acuerdo que hay que hacerlos partícipes, a los colegios, a las universidades, a la gente especializada. La pregunta, quisiera hacer una pregunta mucho más cerrada. ¿Incluye las ONGs? Así de cerrada quisiera hacer a través de la mesa, presidente. Congresista Arana. Las organizaciones no gubernamentales están sujetas al ordenamiento jurídico nacional. Si la preocupación es que organizaciones no gubernamentales, definidas como ONGs, están incluidas, si tienen la competencia y la especialidad en la gestión de recursos hídricos, debieran estarlo, congresista Vergara. Congresista Pariona, sobre el tema. Sí, sobre el tema, qué bueno que el congresista Edwin haya observado un detalle que para mí me parece fundamental. No estoy en contra en que las organizaciones de sociedad civil participen, porque hay organizaciones que han desarrollado bastante especialidad en el tema, pero me parece sumamente fundamental no olvidar a los pueblos indígenas. Siempre creemos que los especialistas son únicamente la academia, las ONGs, cuando los pueblos indígenas también tenemos opinión al respecto. Quienes conocen el territorio, las cabeceras, cómo nace, cómo se desarrolla, cómo se expande, etcétera, son las propias comunidades. Hay una sabiduría ancestral incluso que hay que revalorarla y ponerla en evidencia. Además, sabiendo que hay hermanos indígenas que han desarrollado una profesionalización al respecto y que muy bien pudieran ser parte de estas comisiones técnicas. Yo sugiero, en términos de la redacción, porque aquí ya se está proponiendo en mejorar la redacción y, en fin, agregar la participación de los pueblos indígenas y sus instituciones representativas. En este caso estaríamos hablando de sus organizaciones de tipo local, nacional, regional, en fin. Eso concretamente. Con cargo a redacción lo dejaríamos como organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las propuestas que están señalando. Sí, y gracias por la observación. Vamos apurándonos un poquito, por favor. Queremos saludar la presencia de los representantes de la comunidad de Llamac, de la provincia Bolognesi, de nuestra región, Ancash, que en este momento están enfrentando un grave conflicto y que están aquí también presentes. Y también del gobernador, el señor Manuel Gavino Rupay, que está presente también con nosotros. Ahora sí, la palabra congresista Ceballos y luego congresista Aguilar y cerramos.